no es sano para un sistema democrático, porque las oposiciones son más que necesarias, pero tienen que tener ideas, tienen que tener propuestas, y acá lo que hay es ánimo de confrontación por la confrontación, broncas, frases altisonantes, pero ninguna idea. Y el Poder Judicial yo no generalizaría, porque la Corte Suprema, que es uno de los máximos logros de este gobierno, es una Corte Suprema independiente que a veces falla en consonancia con las políticas de Estado de este gobierno y a veces no. Pero nadie puede dudar de su honestidad, así como de muchos jueces que son honestos. Lo que también es cierto, que sobre todo a partir de la década del 90, hay jueces que son funcionales a los grupos económicos, y esto se vio en toda la política de privatización de los 90, cómo operaban en consonancia con determinados intereses para vía instancias, recursos de amparo o apelaciones, permitían ganar tiempo y que determinados negocios se concretaran. Hoy siguen ligados a determinados grupos económicos, pero actúan en contra del gobierno, oponiéndose a medidas. Hay una jueza que yo no recuerdo el nombre, pero que la semana pasada TN se encargó de repetir hasta que se dieron cuenta del disparate que estaba diciendo y lo sacaron del aire, que decía que el rol del Poder Judicial es mediar cuando hay conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, lo que es un disparate. Basta con leer un libro de instrucción cívica, no sé cómo se llaman ahora cuando yo estudiaba en instrucción cívica. Formación ética y ciudadana. Bueno, y el rol del Poder Judicial es administrar y ejercer justicia, y aplicar justicia, ejecutar justicia, nada más, ni nada menos. Entonces, en ese marco hay que negociar, pero una vez lo dijo Néstor Kirchner claramente, negociar no significa tener que ceder en las convicciones. La democracia argentina, salvo un periodo importante del gobierno del doctor Alfonsín, cuando empezó a negociar en términos de ceder convicciones, y bueno, y terminamos con obediencia de vida, punto final, cómo se condicionó a los finales del gobierno de Alfonsín y el principio de Menem con la hiperinflación, y así fuimos a destruir el Estado Nacional y la industria nacional con las banderas del peronismo, digamos, un contrasentido absoluto, y la sociedad en la década del 90 votó a Menem y después votó a De la Rúa reivindicando la convertibilidad, que era un disparate. ¿Por qué? Porque los partidos políticos dejaron de ser instrumentos de transformación para pasar a ser meramente herramientas electorales, y las convicciones y los principios quedaron de lado. Diputado. Este gobierno, si tiene una virtud, más allá de los errores que cometemos, es que en eso no va a ceder, y eso está bien. Después lo demás se puede negociar, de instrumentaciones, forma, alguna cuestión entre comillas de fondo de un presupuesto, pero respecto a modificar políticas de fondo, bajo ningún aspecto, porque alteraría todo lo que no es, porque el gobierno, ¿por qué ha avanzado? Más allá que hoy las encuestas nos den un poco mejor o peor que en realidad nos dan un poco peor que años atrás. Porque el pueblo argentino luchó, porque el pueblo argentino quiere tener salarios dignos y quiere tener paritarias, y toda familia aspira a que sus pibes coman en sus casas y no en las escuelas. No es que es una magia de Néstor Kirchner o ahora de Cristina, que son superhéroes, son emergentes de un colectivo. Y en ese aspecto sería muy malo que un gobierno retroceda y traicione esos valores. Diputado Fernando Piano la saluda, ¿qué tal? Una de los factores fundamentales para esta composición legislativa y para esta crisis institucional fue la elección del año pasado, y en especial la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lee usted ahora el territorio, teniendo en cuenta que Francisco Narváez sacó más del 30%, fue la primera fuerza, y cómo ve ese territorio que es definitorio para las próximas elecciones de 2011? Yo en principio creo que la elección se perdió porque nuestro gobierno no profundizó las políticas de distribución de la riqueza, porque nosotros perdimos la elección en la primera sesión electoral y en la tercera sesión electoral. En la tercera ganamos, pero sacamos mucho menos votos de lo que debíamos haber sacado, y perdimos votos en los sectores más populares, entre comillas, culturalmente peronistas. ¿Por qué? Porque el ingreso no le alcanza. Por eso nos parece correcto que a partir del 28 de junio este gobierno haya redoblado políticas de distribución, como son las cooperativas, asignación universal por hijo, todo lo que sea fortalecer el poder adquisitivo, el ingreso de los sectores más castigados. Si el gobierno persiste en esa política, y si el gobierno, que es otra asignatura pendiente que tenemos, desde el Estado se construye poder popular y no un Estado que a veces parece una maquinaria boba y que para implementar un buen programa, cuando lo implementa termina distorsionándolo, nosotros tenemos grandes posibilidades de ganar en el 2011, porque el triunfo de Narváez es un triunfo electoral que nadie puede discutir, pero que no tiene un sustento, un sujeto social en donde pararse. En una elección legislativa bastante compleja y rara, en el peor momento económico de este proceso, del 2003 a la fecha, consecuencia de la crisis mundial.
Pero va a depender más de nuestros aciertos y de las cosas que hagamos bien que de la oposición, que en términos mezquinos diría es tan mala que nos puede favorecer electoralmente, pero en términos estratégicos Argentina necesita una oposición mucho más seria, responsable, no como la que tenemos. Bueno, muchísimas gracias Fernando Chino Navarro por este diálogo con la radio pública. Gracias a ustedes y los invito el jueves a las 19 horas a Ferro, a la cancha de fútbol de Ferro, a un acto que va a organizar el Movimiento Evita con Néstor Kirchner, Emilio Pérsico. Creemos que va a ser un acto que va a exceder las 30.000, 40.000 compañeros, que tiene que ver con la militancia que ustedes me preguntaban y yo no contesté y les pido disculpas, porque me embalé y salí para otro lado. Pero todo esto sin militancia no es posible, sin el compañero que en cada esquina, en cada cuadra, en cada barrio milita, la transformación no se puede concretar. Y les agradezco. Muchas gracias, buenos días. Gracias.